El invitado de hoy, Oscar Chemel, presidente de la encuestadora Interlace y analista político. Chemel tiene una característica como encuestador y como analista de las encuestas, y es que no solamente toca o se refiere a los numeritos, sino que avanza un poco más en el descubrimiento de lo que es la tendencia psicosocial del conglomerado nacional. Bienvenido, Oscar. Gracias, José Vicente. Mira, ¿qué es eso del psicosocial? Sí. Mucha gente me lo ha preguntado. Interlace ha hecho un esfuerzo enorme en no solamente transformar la realidad o analizar la realidad a partir de las estadísticas que genera la investigación de la opinión pública, sino que hemos hecho un esfuerzo enorme en penetrar, diagnosticar, evaluar la dimensión subjetiva, la dimensión simbólica del comportamiento social y político. A través de nuestros estudios cualitativos, estudios etnoantropológicos, etnográficos, hemos logrado profundizar sobre los repertorios emocionales, lingüísticos, simbólicos, sobre las creencias, las opiniones, las sensaciones, las emociones de la sociedad venezolana. ¿A dónde conduce esto, ese análisis, con respecto a la actual situación del venezolano? Estas son herramientas fundamentales, sobre todo si queremos convertir las encuestas no en vehículos para describir, instrumentos para describir la realidad, que así son las encuestas tradicionales, sino que nos permiten elaborar o nos proporcionan información muy valiosa para el diseño de estrategias, sobre todo estrategias en el campo de la comunicación. ¿Cuál es el clima socioemocional actual del país? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento del venezolano? El desabastecimiento. ¿Por encima de la inseguridad? El desabastecimiento superó a la inseguridad como problema más grave percibido por los venezolanos. Es decir, hoy son los problemas económicos lo que realmente preocupa e importa a la mayoría de los venezolanos. Entonces tenemos desabastecimiento, inseguridad e inflación, como los tres problemas más graves que en este momento son percibidos por los venezolanos. 8 de cada 10 venezolanos hoy le preocupan más la economía que la política. Y los niveles de incertidumbre que observamos en la población tienen que ver con la sensación, percepción de no saber qué va a pasar o de que el futuro puede empeorar. Estos niveles de incertidumbre incluso generan mucho mayor malestar y ansiedad en la población venezolana. Una cosa concreta, ¿de qué manera puede influir ese clima sobre las próximas elecciones parlamentarias? Definitivamente hay una relación directa entre los niveles de desesperanza, malestar, descontento y la intención de voto. Lo que más molesta es la incertidumbre. 7 de cada 10 venezolanos piensa que el país va por mal camino. 7 de cada 10 venezolanos tiene una valoración regular a mala de la gestión presidencial. Es decir, en este momento hay indudables debilidades como consecuencia del descontento por el desabastecimiento y la inflación. Y eso evidentemente va a tener un impacto en las próximas elecciones parlamentarias. Además... Eso tiene que ver con el mensaje, la transmisión del mensaje. Totalmente. Hoy las guerras políticas, las guerras de dominación, son guerras psicosociales. Son actividades subversivas encubiertas a través de técnicas avanzadas de lucha psicosocial. Hoy Venezuela, como nunca antes, es objeto de una feroz guerra psicosocial, que incluye además la guerra económica. Se trata de producir una acumulación de angustias, de crear un clima de incertidumbre, desasosiego, desprotección, vulnerabilidad, que genere respuestas neuróticas, incluso respuestas electorales neuróticas. En estas condiciones no importan líderes, no importan mensajes, no importa oferta,
Lo que importa es la caotización de la sociedad venezolana, la neurotización de los ciudadanos. ¿Tú crees que los dirigentes políticos de uno y otro bando subestiman ese factor? Absolutamente. La oposición históricamente ha subestimado el papel de la comunicación, de los mensajes, de los códigos, de los repertorios lingüísticos y simbólicos. Por eso, en nuestro análisis, la oposición, más que un líder, a la oposición lo que le hace falta es un mensaje. En el caso del presidente Chávez, entendía perfectamente, estratégicamente el papel del discurso, el papel de los mensajes. Por eso cambió los repertorios lingüísticos y simbólicos de la sociedad venezolana a través de un incesante, perseverante y contundente discurso a lo largo de 15 años. Nosotros hemos dicho muchas veces que el gobierno de Chávez fue el gobierno de las palabras. Hubo muchos momentos en que Chávez estuvo muy bajo en las encuestas. Sí, y se recuperó. Y lo revertía. Bueno, cuando menciona estas debilidades en los niveles de popularidad y respaldo de la gestión del presidente Maduro, no lo digo como un factor negativo. Hay una extraordinaria oportunidad, entre otras cosas porque no hay adversario. El adversario carece de respaldo popular, de oferta que convoque, movilice y entusiasme a la mayoría de los venezolanos. ¿Y en qué medida eso que tú estás diciendo, referido a la oposición, puede perjudicar a la oposición a los fines de los resultados electorales también? Porque el adversario en las próximas elecciones presidenciales, el adversario del gobierno nacional y del chavismo no es la oposición, es el voto castigo, el voto neurótico. Pero ese voto no castiga también a la oposición por inepta. Claro, de hecho el segmento que está creciendo significativamente es el segmento de los llamados niní, es decir, de aquellos que no respaldan al gobierno pero tampoco a la oposición. Ese fenómeno no se plantea sistemáticamente en los procesos electorales. De alguna manera, pero esta vez tiene unas características especiales. Hay realmente... Es más sólido. Sí, y más militante. Es decir, hay un rechazo, no solo, o un descontento no solo por la situación económica del país, sino también hay un rechazo a la falta de mensaje, de posicionamiento, de respuestas por parte de la oposición. Pero el gran adversario en las próximas elecciones parlamentarias del chavismo va a ser el voto castigo, el voto neurótico, porque se crea un clima de... ¿Y el gran adversario de la oposición cuál va a ser? El principal adversario de la oposición apenas tiene 18% de respaldo, sus partidos suman apenas 18% de los respaldos. En un momento de polarización seguramente crece este porcentaje, pero realmente... ¿El PSUV qué porcentaje tiene? El PSUV, la última vez que lo medimos en noviembre estaba en 36%, que es una cifra importante, que es una cifra muy importante, porque va más allá, porque el chavismo más allá de la valoración de la gestión. El chavismo es una identidad social, es una cultura política, es una comunidad emocional que fue construida a través de un discurso ideologizante que politizó y le otorgó protagonismo y visibilidad a los sectores populares. Esa es tu percepción del chavismo. El chavismo es hoy la única fuerza social, cultural, simbólica y política que existe en la sociedad venezolana. Por eso, la estrategia de los factores más reaccionarios no es fortalecer a la oposición, es caotizar y neurotizar al país. El gran enemigo del chavismo es la falta de movilización. La falta de movilización. Pero se mueve que puede bastante. Ser ocasionada. Uno observa que está en todas partes. Sí, es una por eso te digo, es una importante. fuerza social, es una maquinaria importante, pero más allá de los números de las maquinarias y las movilizaciones, hay que ganar elecciones. ¿Qué le recomendarías tú al presidente Maduro en estas circunstancias para potenciar ese caudal que tiene el chavismo como única opción? Y como fuerza cultural y Exacto. política. ¿Cómo lograr eso? Que incluso trasciende las propias filas del chavismo. ¿Cómo aprovechar esa circunstancia? ¿Qué consejo le darías al presidente? Hay que reducir el descontento a través de una política económica que restablezca los niveles de abastecimiento normales en alimentos y medicinas. Pero fundamentalmente hay que restablecer la esperanza.
No es suficiente llenar los estómagos, hay que llenar los corazones y las mentes. La guerra psicosocial, el terreno de la guerra psicosocial es la mente y el corazón. Y hay que desmontar los nuevos códigos y repertorios que está creando la guerra psicosocial. Hay que desmontarlos, hay que renovar el discurso. El chavismo tiene necesariamente que renovar el discurso para enfrentar la guerra psicosocial feroz, nacional e internacional, que se ha desatado sobre Venezuela. ¿No lo está haciendo? Y fundamentalmente no lo está haciendo. La gran debilidad del gobierno, apartando la gestión económica, la gran debilidad es la ausencia de una comunicación estratégica inteligente para enfrentar la guerra psicológica, restablecer los niveles de esperanza y certidumbre en la población venezolana. Eso es fundamental. Y por otro lado, la gran oportunidad de construir un nuevo bloque histórico. En estas épocas de dificultades y en esta nueva etapa de la revolución bolivariana es necesario ampliar los consensos, ampliar las alianzas, sobre todo con aquellos sectores que pueden convertirse en factores aliados de la revolución bolivariana, y me refiero específicamente a los sectores productivos, a las clases medias populares, a las clases medias profesionales. Eso no significa debilitar las posiciones revolucionarias y bolivarianas, significa articular a los intereses populares otros intereses de otros sectores sociales y crear un nuevo bloque histórico. Eso es fundamental en esto. Oscar, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al regreso vamos a hablar un poco de la oposición. Perfecto. Ok.